Un llamado a reflexionar en Momento Bíblico. A todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe... El tema de hoy se titula Pecado según la Biblia. La palabra pecado, desde el punto de vista bíblico, significa lo siguiente: infracción, ofensa, culpa, iniquidad, maldad, transgresión, quebrantar y rebelión. Esto es de acuerdo a las reglas que Dios dio al pueblo de Israel para que las cumplieran y vivieran en paz con Dios. Ante esta postura, el apóstol Juan define la palabra pecado de la siguiente manera. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice lo siguiente: todo el que peca quebranta la ley. De hecho, el pecado es infracción de la ley. Hay que observar que la palabra pecado no es mencionada ni aplicada para la humanidad en el principio de la creación. En el libro de Génesis no hay pecado por parte de las personas ni castigo de parte de Dios como se exponen en el presente. El concepto de pecado aparece por primera vez en el libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 14, después de que Dios impuso la ley para el pueblo de Israel. Dios no le dijo al pueblo de Israel que el castigo para el pecador era ir al infierno. Tampoco dijo que para el que no pecaba el premio era ir al cielo, como se enseña en el presente. El castigo del pecador era casi inmediato. Si era individual, apedreaban a la persona pecadora hasta morir. Y si era un castigo para todo el pueblo, el castigo de parte de Dios era por medio de guerras, invasiones, enfermedades y hambres o falta de lluvia. En el Antiguo Testamento no aparecen los siguientes tres temas, como lo es en el Nuevo Testamento: el cielo, el lago de fuego y el diablo. Estos tres temas no aparecen en el Antiguo Testamento, pero sí se recalcan en el Nuevo Testamento. Con la venida de Cristo se empezaron a exponer y a explicar estos tres temas. El cristianismo, por medio de la Iglesia Católica Romana, hizo una lista de 7 pecados por la que las personas son enviadas al infierno después que mueren. La lista fue delineada por primera vez por el Papa Gregorio Magno en el siglo XVI. Según la interpretación católica, cada uno de los 7 pecados mortales, como así ellos lo denominan, lleva a otros pecados. Por ejemplo, la ira puede llevar a hablar mal, a la violencia o al asesinato. Voy a presentar una breve explicación de los pecados mortales o capitales. El orgullo es un pecado mortal según la Iglesia Católica y es el sentimiento superior y poco realista de su autoestima. Envidia es el sentimiento de que merece o la persona merece las posesiones, el éxito, las virtudes o los talentos de otra persona. La gula es un deseo excesivo por el placer de comer y beber. Lujuria es el enfoque egoísta en el sexo o un deseo de tener placer sexual con alguien que no sea su pareja o tu pareja. Ira, un deseo excesivo e inapropiado de vengarse. Codicia, un fuerte deseo por las posesiones, especialmente por posesiones que pertenecen a otra persona. Pereza, falta de esfuerzo ante una tarea necesaria, haciendo que no se haga o si se hace, que se haga mal. Varios de estos 7 pecados han sido parafraseados de la tabla de los 10 mandamientos. Leeré algunas citas de las versiones de los evangelios que se refieren al pecado. Marcos capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan el Bautista propone una forma nueva de poder ser perdonado por los pecados cometidos por las personas. Anteriormente, solo era posible por medio de sacrificios de animales que hacían los sacerdotes israelitas, y con estos sacrificios el pueblo o las personas recibían perdón de Dios.
El Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 12 al 14, dice lo siguiente. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. En este pasaje, Jesús advierte que practicar el pecado produce resultados adversos para las personas. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8 y los versículos 9 al 11, sigue hablando de lo que Jesús dice del pecado. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Este caso presenta una persona bajo la condición de pecado y a un punto de ser castigada de acuerdo a la ley mosaica. Aparentemente la mujer estaba arrepentida por lo que Jesús le dice que él no la condena, o sea, que la perdona. Le advierte que no siga pecando porque las consecuencias adversas serán inevitables. En el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, versículos 2 y 3, dice lo siguiente. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Los israelitas tenían el concepto de que las incapacidades físicas o enfermedades de las personas eran el producto de los pecados. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2 y versículos 3 en adelante, dice lo siguiente. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La reacción de los religiosos, ¿era correcta o estaban equivocados? De acuerdo a la ley mosaica, estaban correctos. El problema es que ignoraban que Jesús es el mismo que dictó las leyes y por lo tanto es quien tenía poder para perdonar los pecados. Digo esto porque en el Antiguo Testamento Jesús es el mismo ángel de Jehová que dictó las leyes. Siguiendo en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, versículos 28 y 29, leo lo siguiente. De cierto les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Este pecado, etiquetado por Jesús como blasfemia contra el Espíritu Santo, ocurre con frecuencia en el cristianismo porque constantemente otorgan ciertas actividades al Espíritu Santo, las cuales no se pueden comprobar bíblicamente. Jesús advierte que este pecado no tiene perdón y que toda persona que lo practique está de antemano condenado al lago de fuego y azufre. En conclusión, la práctica del pecado es una serie de actividades que Dios prohíbe a las personas en su diario vivir. La voluntad de Dios es que cada persona no lo ofenda y tenga la oportunidad en el futuro de ir a vivir a un lugar diferente de este planeta y que la Biblia lo llama Reino de Dios. El propósito de este tema es compartir mis conocimientos bíblicos y teológicos con las personas que lo escuchen. Por lo tanto, el objetivo no es incomodar a ninguna persona. Gracias por la atención al tema de hoy. Quiero decirte que por fin